muchas gracias, buenas tardes. Yo inicialmente quiero dejar testimonio de nuestro agradecimiento al señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur y a todo su equipo de trabajo que nos han permitido con su generosa anfitrionía tener jornadas sumamente interesantes, ilustrativas. Hacer inicialmente un paréntesis para decirles a ustedes que este servidor efectivamente es magistrado en la sala penal de Nayarit. No soy operador del amparo, debo confesarlo a ustedes. He venido aquí como alumno a escuchar estas extraordinarias explicaciones, evaluaciones sobre una ley, la ley de amparo, la nueva ley de amparo, como solemos llamarla ahora, y me parece que le estamos dando un poquito de tormento, porque legislativamente hablando, una ley tan joven como esta requiere de un tiempo suficiente, algunos hablan de 2 o 3 años quizás, para poderla evaluar. Si bien este ejercicio que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 2 días no es propiamente una evaluación, sino más bien un estudio en el cual queremos penetrar en los intríngulis de nuestra nueva ley, de cualquier manera sí implica también alguna evaluación. ¿Qué decir de ella? Me planteaba hace algunos días cuando me enteré de esta invitación. ¿Qué decir de nuestra nueva ley de amparo? Me parece que hay que hablar de las novedades. En general, mi tema estaba circunscrito a las disposiciones fundamentales, pero me pareció que había que hacer un recorrido sobre las principales novedades que trae, para después dejar por ahí tal vez algunas interrogantes, muchas de las cuales yo me iba a plantear inicialmente, pero que aquí se les han dado respuesta, por lo menos a varias de ellas. Bueno, pues ¿cuáles son esas tales novedades? Ya me lo dijeron aquí. La primera tiene que ver con el ámbito del juicio de amparo y se habla de los derechos humanos. El amparo va a proteger, va a ser un escudo de nuestros derechos humanos, pero lo va a hacer también de la Constitución, por supuesto, pero de los tratados internacionales. Esta es una novedad que obedece al epígrafe de nuestra Constitución. La Constitución General de la República, como sabemos, se modifica desde su primer artículo para dar alojamiento de manera expresa al tema de los derechos humanos. Aquí se nos ha explicado suficientemente que no es una reforma cosmética, sino que es una reforma verdaderamente de fondo, y se nos ha dicho de manera prolija por qué esto es así. Bien. ¿Qué más trae al respecto, así escogido de manera espigada, nuestra nueva ley de amparo? Bueno, trae algunas novedades, como por ejemplo que el concepto de autoridad se extiende ahora. La nueva ley de amparo da paso al llamado amparo adhesivo. Esta nueva ley nuestra abre la posibilidad de que tanto las cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el mismo presidente de la República, soliciten a la Corte, a través de su presidente, en casos excepcionales, que un juicio de amparo, incluidos sus recursos y procedimientos que de él se deriven, puedan ser sustanciados y resolverse de manera prioritaria. Una novedad, por supuesto, que constituía un reclamo, un viejo reclamo, es el relativo a utilizar los instrumentos que hoy la tecnología nos ofrece, la tecnología de la información. Por eso encontramos también aquí un nuevo balcón, una nueva ventana abierta en el juicio de amparo. Y temas que aquí se han tocado con profundidad, con sapiencia, como son los relativos a capacidad, personería, plazos, notificaciones, etc. Muy bien.
Cuando yo me autoplanteaba cuál iba a poder ser mi cuento, no se me pudo despegar la idea aquella que surgió cuando el maestro Fix Zamudio, que a la postre se asentó en nuestra legislación, las comisiones de derechos humanos. Lo es posible que nos traigan las comisiones de derechos humanos cuando nosotros tenemos aquí partidarios del Ombudsman, nos decían el amparo adolece de una serie de cuestiones que es necesario revisar. Es un juicio largo, es un juicio complejo, es un juicio al que solamente tiene acceso no cualquier gobernado, etc. Nos plantearon pues situaciones de hecho. Por eso hay que traer el Ombudsman. Finalmente se trajo, en fin. Y luego después la Suprema Corte de Justicia encabezó, como todos sabemos, una serie de consultas para remozar el amparo y hacerlo acorde con nuestras nuevas realidades. El México de la preguerra del 36, que fue el último antecedente de la ley de amparo, dio giros sobre su propio eje y hoy vivimos en un país distinto, totalmente diferente. La Corte entonces fue levantando un sentimiento de simpatía sobre la posibilidad de reformar la ley de amparo. La historia todos la sabemos, ya en qué concluye. Concluye pues en esta nueva ley. Pero, ¿qué plantearnos? ¿Qué plantearnos frente a ella? Bueno, pues ustedes que saben de esto podrán responder, sobre todo aquí hay partidarios de justicia a nivel federal, si realmente esta nueva ley de amparo ha venido a satisfacer todas las grandes expectativas que se tenían al respecto. El día de ayer, me parece, el licenciado Luis Cano López nos decía 5 características, 5 ópticas desde las cuales podemos juzgar a una institución como el amparo. El amparo, con este remozamiento a fondo ciertamente, se ha convertido en un instrumento universalmente accesible. Este juicio nuevo de amparo tiene la brevedad deseada, es sencillo, es adecuado, es efectivo hoy. Bueno, regreso al comienzo de mis palabras, eso lo tiene que ir diciendo la práctica, eso lo tiene que ir diciendo el tiempo. Pero por lo pronto yo me quedo aquí, señor rector, y quisiera dejar estas preguntas muy sencillas, muy llanas, muy simples, que creo que de alguna manera pueden servir para que nos coloquemos en la posibilidad de poder analizar con juicio crítico esta institución antigua y hoy actualizada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a todos ustedes por tener la paciencia de tratar en un lugar tan bonito, estar escuchándonos, que eso me parece un sacrilegio con un mar tan hermoso que tenemos. Muchas gracias a quienes hicieron posible este evento y que nos permitieron. En el caso del tema que yo voy a desarrollar, al momento de que vimos la posibilidad de hacer estos diálogos nacionales que hemos realizado en otros lugares, en un foro como este, yo también me hice la misma pregunta: ¿y de qué voy a hablar en un foro como este? Yo soy de una idea mucho más constructivista y de buscar la eficacia, la efectividad de las normas, y más que hacer las críticas, solamente es hacer propuestas y buscar su operatividad. Entonces, como muchos compartimos la calidad de autoridades responsables, creo que hay cosas que como autoridades responsables nos conviene recordar del juicio de amparo, y por eso elegí este tema de la jurisdicción concurrente y auxilia. Como ustedes recordarán, la jurisdicción concurrente, a veces hay confusión, a veces como que pensamos que es lo mismo.
nosotros vamos a referir a la jurisdicción concurrente como esta facultad que tienen dos órganos de resolver un asunto, y que esta elección de quién lo va a resolver pues queda siempre a decisión de la parte actual. Sin embargo, la jurisdicción auxiliar es diferente, se va a distinguir porque en esta va a concederle la ley la facultad, en este caso las autoridades del orden común, en tratándose de juicio amparo, pues de actuar, de tener ciertas actuaciones, pero solamente en la preparación del juicio, cualquiera de sus fases. Esto me parece muy importante porque tenemos que recordar que en la ley abrogada, en el artículo 37, se reconocía la jurisdicción concurrente de los tribunales superiores de justicia de todo el país, quienes tenían la facultad de conocer del juicio de amparo indirecto cuando se trataba de violaciones a los artículos 16, 19, 20 constitucionales, en materia penal básicamente. Entonces, el quejoso podía optar por acudir ante un juez de distrito a solicitar a presentar su demanda de amparo cuando se trataba de alguno de estos actos, o ante el Tribunal Superior de Justicia si este acto emanaba de algún juez de primera instancia de la entidad. Acudía a su elección a cualquiera de estos dos. Pero bueno, en la nueva ley de amparo tenemos cambios. Ahora el artículo 33 de nuestra ley de amparo nos habla de quiénes son competentes para conocer del juicio de garantías y nos hace referencia en su fracción quinta que también los órganos de los jurisdiccionales de los poderes estatales en los casos en los cuales están previstos por la ley. Lo curioso del asunto es que el artículo 35 de nuestra nueva ley ahora nos dice, cuando nos habla de esa jurisdicción concurrente, que lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Si nosotros leemos el texto de nuestra nueva ley de amparo, desapareció la jurisdicción concurrente. Ya no se hace referencia y nos habla solo de la jurisdicción auxiliar. Sin embargo, consideramos que esto no es así. ¿Por qué? Porque tenemos todavía en nuestro texto constitucional, fracción 12 del artículo 107, que existe la jurisdicción concurrente. Nos dice este numeral que la violación de las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20, se reclamará ante el superior del tribunal que la conceda o ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito según corresponda. Esto es importante porque cuando solo acudimos a la disposición normativa, en este caso la ley de amparo, pareciera que la jurisdicción concurrente ya no existe. Y eso, desde mi punto de vista, no es cierto, porque la competencia de los tribunales superiores de justicia sigue siendo vigente en materia penal, pero esta competencia es constitucional. Y de ahí emanan una serie de obligaciones. Entonces, aun cuando no tenemos una norma en la ley de amparo que nos diga que hay jurisdicción concurrente, si un quejoso decide presentar su demanda en la sala penal del Tribunal Superior, pues me parece que tendrían que darle el trámite respectivo y no declinar hacia un juez de distrito. Pero además este artículo 107 nos da pauta al siguiente tema. En su segundo párrafo nos habla de la jurisdicción auxiliar y nos hace referencia de en qué casos los tribunales, las autoridades estatales también van a participar en las actividades, en el trámite del juicio de garantías. Sobre eso, muy rápidamente, mientras que la jurisdicción concurrente la vamos a tener solo en materia de amparo indirecto, la jurisdicción auxiliar va a ser en el juicio amparo tanto indirecto como indirecto, pero con obligaciones distintas. Tenemos que en el artículo 159 de nuestra nueva ley de amparo nos habla de una serie de obligaciones importantísimas, porque estas tienen que ver mucho con la sentencia que se emitió la Corte Interamericana en contra de México en el caso Radilla Pacheco, porque nos dice que en los lugares en que no resida un juez de distrito, entonces si se presenta una demanda de amparo, principalmente de actos que se traten violatorios del artículo 22
y los del catálogo que tenemos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues entonces un juez de primera instancia, un juez del orden común, debe no solo admitir la demanda, sino decretar la suspensión del acto reclamado. Y esto es muy importante. Esta suspensión del acto reclamado, tratándose de este tipo de casos, implica tomar todas las medidas necesarias tendentes a la búsqueda y localización de aquellas personas que sea necesaria obtener la ratificación de la demanda, igual que si se tratase de juez de distrito. Entonces ahí tenemos una tarea a revisar de estas obligaciones, porque la búsqueda en el caso nos incluye ya, ahora sí expresamente el artículo 15, la desaparición forzada de personas, pues resulta de gran importancia. Y en el caso del amparo directo, me parece que esta jurisdicción auxiliar es más de receptor de la demanda, convertirse en recipiendario de la demanda, dar el trámite inicial de correr traslado, de requerir copias y en su caso hacer el envío al tribunal colegiado para que sea este que continúe con lo conducente. Pero lo importante, tanto en amparo directo como en amparo indirecto, la suspensión del acto reclamado puede ser susceptible de ser analizada. En amparo directo, obligatoriamente por la autoridad responsable; en amparo indirecto, cuando estemos en jurisdicción concurrente, pues también la autoridad del orden común tiene la obligación de resolver al respecto. El traer a colación estos temas, les reitero, es precisamente buscando cuando tenemos una norma y nos dicen, me presenta una demanda y dice, pero ya la ley ya no existe. Bueno, tenemos que acudir a otras fuentes como en este caso. Muchas gracias. Al llegar a Nayarit o aquí mismo en este lugar, alguien me cuestionara, me preguntara qué se siente estar o haber estado en este foro, pues yo respondería privilegio de haber estado presente en estas ponencias referentes, como lo hemos visto todos, con temas muy brillantes relativos a la aplicación de la convencionalidad de derechos humanos, el rubro de la suspensión del juicio de amparo, de ejecución de sentencias de amparo y más, que sin duda estos son los temas torales, los grandes temas de análisis para la mejor comprensión de la nueva ley de amparo. Siguiendo la estructura de la nueva ley de amparo, yo abordo algo que es, como dijéramos, de primer año, ¿va? Pero hay que abordarlo en su temática, en su estructura, así es su seguimiento. Y entonces aquí encontramos el rubro de las notificaciones a las cuales mi tema se circunscribe. Esto, como les decía, es conocido por todos los presentes. Y por eso en estos momentos solo diré de manera somera algunos, como se nos pidió, si dentro de su práctica, dentro de lo que vemos, al resaltar algunos aspectos positivos o negativos según sea el caso. Me detengo en la notificación personal, que ahí está ilustrada, destacando el interés que se provoca ahora en las partes para notificarse ante el órgano jurisdiccional, cuando en la primera diligencia, como es conocido por todos ustedes, no se le localiza, previo citatorio, como es de todos conocido por ustedes. Hemos escuchado en este tema comentarios en pro y en contra. En lo particular, creemos que esta es una forma que debe de llevarse así, de esta manera. En la siguiente lámina encontraremos la notificación vía electrónica, que a nosotros nos parece pues alguna situación de novedad. Su inclusión nos parece justificada. Todos sabemos, como decía el magistrado Salinas, pero como lo han dicho todos los panelistas, ¿va? A veces es una repetición de lo que aquí hemos escuchado, que los sistemas de modernización, que el sistema y el avance de las tecnologías no podían dejar aparte a los poderes, tanto judiciales, federales como estatales, y por eso justificamos la inclusión de estos sistemas tecnológicos que dan modernización prácticamente a todas las actividades del ser humano. Por lo tanto, en el ámbito de impartición de justicia, no podía, como les decía anteriormente, ser la excepción. Hemos advertido también en este tema comentarios
sino negativos, sí de duda en cuanto a la seguridad que proporciona este medio electrónico. Como todo, será cuestionable y a través de algún tiempo se nos darán pues el resultado de estas experiencias. Nosotros estamos por su impulso, creemos en esta forma de notificación, pensamos que por su carácter optativo se debe concientizar paralelamente a los usuarios de sus bondades. Aquí considero oportuno citar una situación colateral, que es que para todos los integrantes del Poder Judicial Federal, para nosotros que ejercemos nuestras funciones en los poderes judiciales locales, el rubro de notificaciones resultantes de la interposición de juicios de amparo constituye para todos una gran carga de trabajo, como lo decía, tanto para los órganos federales como a nivel estatal, que además de las actividades propias que en ese tema le resultan, y en este caso me estoy refiriendo, y es aquí lo que quiero ligar, reciben del ámbito federal diversas encomiendas, particularmente desahogo de notificaciones, que sin polemizar en el fundamento para trasladarlas al orden del juez local, las consideramos, nosotros así las consideramos, dentro de las vías de colaboración institucional con base en la distribución de competencias que la propia Constitución establece como pacto de la Unión para la función del poder público. Estimo que para todos nosotros los que estamos aquí presentes han resultado muy interesantes los diversos esquemas innovadores que la nueva ley de amparo contiene. Creo que todos hacemos votos porque en este rubro, inclusión vía electrónica de la notificación, se le dé el impulso requerido y no se convierta solamente en una figura más. Todos esperamos sus mejores resultados, que esta moderna vía contribuya en la proporción posible para aligerar este rubro y con ello los justificados pronunciamientos de autoridades locales que ante la carga de trabajo de los tribunales federales y otras causas atienden un sinnúmero de encomiendas provenientes de dichas autoridades que han incidido en temas como equilibrio presupuestal ante la evidente limitación de recursos con que cuenta el Poder Judicial de donde provengo y que tal vez, y no me equivoque, sea el común denominador de varios poderes judiciales estatales del país y de los que aquí están presentes. El rubro de notificaciones impactará para todos en sus economías. ¿Tenemos tiempo? Solamente comentarles que en el caso, en el poder, en el Tribunal Superior de Justicia de donde provenimos, de manera local incluimos ya, como lo han incluido según los comentarios, ya varios poderes estatales, en donde el correo electrónico nos ha ayudado mucho para aligerar estas cargas de trabajo. Lo hicimos de una manera especial, lo hicimos siguiendo algunos lineamientos tecnológicos de informática y a nosotros en lo particular nos está dando resultado. Finalizo con una consideración: que la notificación electrónica es acertada, puede contribuir a disminuir las encomiendas del Poder Judicial y Federal en este rubro hacia todos nosotros, hacia los poderes estatales, que son los que resentimos gran parte de esta carga de trabajo. Por eso, todos creo que debemos de esperar su impulso y contribución exitosa en estas funciones comunes de responsabilidad, y esto sin distingo del orden federal como local. Es todo cuanto podría ser mi comentario. Le damos la palabra al maestro Fernando Rangel Ramírez. Brevemente, de hacer algunas referencias con relación a uno de los principios fundamentales que rige el juicio de amparo, que es el principio de definitividad. El principio de definitividad, que no solamente podemos entenderlo desde la vertiente de agotar los recursos, finalmente es la vertiente que vamos a tratar de agotar un poco, pero este principio de definitividad, ya como lo interpretó la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace algún tiempo en materia jurisdiccional, implica que el amparo solamente va a proceder
hasta que la controversia o el acto concreto de autoridad no tenga ya remedio ante las autoridades del orden común o con base en la legislación que rige ese mismo procedimiento. Esto es, si se trata de un incidente, de un juicio, de un procedimiento, así sea breve o sumarísimo, el juicio de amparo ordinariamente va a proceder hasta la última resolución. Y además existe la situación de que tenemos que agotar previamente al juicio de amparo todos los recursos o medios de defensa ordinarios que procedan en contra de ese acto concreto de autoridad. Bajo este supuesto, y también siendo optimistas sobre la aplicación de esta ley de amparo, encontramos que una de las preocupaciones del legislador en esta nueva legislación es hacer más asequible el acceso a la justicia federal para los gobernados, que no bajo quizá a veces interpretaciones caprichosas de los juzgadores federales o quizá ante trampas procesales derivadas de una mala técnica legislativa que no estén del todo claro la procedencia de los recursos. Entonces ahora el legislador en esta nueva ley se ha preocupado porque cuando la procedencia de un recurso esté sujeta a una interpretación adicional, como lo establece ahora el último párrafo de la fracción 18 del artículo 61, nos dice la ley de amparo que entonces el justiciable estará en plena oportunidad de acudir directamente al juicio de amparo a reclamar ese acto concreto de autoridad. Esto es importante porque efectivamente en la práctica nosotros vemos que muchas veces la procedencia de los recursos pues no está del todo claro en la ley, que en muchas ocasiones la procedencia de un recurso es el resultado de estar sumando diversos ordenamientos que muchas veces ni siquiera se contemplan en el mismo cuerpo legislativo, sino que muchas veces la procedencia de ese recurso lo encontramos aplicando diversas disposiciones. Un ejemplo de esta situación y que hace plenamente justificable y operativa esta excepción al principio de definitividad, lo encontramos cuando el juicio de que se trate, recordemos que estamos en materia jurídica, en el amparo contra actos jurisdiccionales. Entonces, bajo esa premisa puede ser que el procedimiento de que se trate se encuentre regulado en una legislación especial que regule específicamente el procedimiento y que solo en algunas circunstancias remita a la supletoriedad de otra disposición general, no específica. Ahí el problema se presenta cuando la ley especial plantea la procedencia del recurso en términos genéricos y entonces la pregunta es, le surgen varias preguntas en la aplicación de esta ley. ¿Qué entiendo, qué debo de entender por interpretación adicional? Que la procedencia del recurso surja después de una interpretación adicional. Pues una interpretación adicional tiene que ser aquella que no sea tan clara del texto literal de la ley. En ese sentido, si la ley especial regula la procedencia general de un recurso, entonces la pregunta viene, bueno, pero resulta que el ordenamiento supletorio además sujeta la procedencia de ese recurso a una cuantía, a que el asunto tenga cierta cuantía para que ese recurso de alzada proceda. Entonces la incógnita viene, bueno, constituye una interpretación adicional el tener que determinar si aplico la regla genérica de la procedencia del recurso o si tengo que interpretarlo al tenor de la sujeción a la regla de cuantía que prevé el ordenamiento genérico. Entonces, algunos hemos considerado en aplicación de esta nueva ley de amparo que ese es un ejemplo de aplicación de interpretación adicional que requiere la procedencia de ese recurso. Esa interpretación que pudiera llegar al caso de dejar al justiciable fuera del acceso de la justicia federal. ¿Por qué? Porque si va al juicio de amparo pensando que por razones de cuantía el recurso de alzada no procede y resulta que el juzgador federal le desecha la demanda porque le dice que no tiene que agotar el recurso de apelación, entonces ahí podemos quedar que esta persona pudiera quedar sujeto a que ya no tuviera acceso ni a la justicia ordinaria ni a la justicia federal. Esto es importante destacarlo porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios en consonancia con esto. El amparo en materia civil, mercantil, familiar, tiene connotaciones especiales derivadas de la regla de procedencia de los recursos. Esta fracción 18 del artículo 61 no establece cuestiones delimitantes
limitantes porque el acto reclamado sea de imposible reparación o porque la legislación procesal respectiva plantee o no la suspensión de la ejecución del acto que se pretende impugnar. Esas cuestiones, esa regla de excepción corresponden más bien al principio de definitividad, pero respecto de actos meramente administrativos que no son materia de las cuestiones jurisdiccionales. Y llama la atención en ese aspecto que en esas áreas de acceso a la justicia y sobre todo a los sectores quizá más vulnerables que existen en nuestro país, entre ellos los niños y las personas discapacitadas, bueno, ya la Corte ha sustentado una jurisprudencia interesantísima en donde para dar acceso a la justicia constitucional nos establece en un primer momento que tratándose de menores, el principio de definitividad tiene que operar, no obstante que se trate de una persona menor de edad o que sea una persona con discapacidad, una persona incapaz. Esa es la regla general, que la procedencia de los recursos no es óbice tomando en cuenta esos factores. Sin embargo, nos establece que si el recurso de que se trate, el recurso que proceda contra el acto reclamado, no suspende la ejecución de dicho acto, nos dice la Corte, bueno, entonces en ese momento ese menor queda exceptuado de agotar el principio de definitividad previo a promover el amparo. A mí se me hace interesantísima esto y se me hace además en plena consonancia con lo que el legislador en esta nueva ley de amparo pretende en ese último párrafo de la fracción 18. Esto es, que el juicio de amparo cada vez tenga un mayor acceso para diversas personas y convertirlo verdaderamente en un recurso sencillo y eficaz, que es lo que se busca. Por otro lado, en aras de estas interpretaciones para hacer el juicio de amparo un recurso sencillo, es muy común de repente que en la justicia federal estemos haciendo interpretaciones sobre cuándo procede un recurso o cuándo procede directamente el amparo. Hay algunos ordenamientos, entre ellos el Código de Comercio, que ahora regulan esta novedosísima práctica, quizá no para todos, pero por lo menos en materia de Código de Comercio sí, de la apelación preventiva. El problema que tiene la apelación preventiva en muchas ocasiones es que contiene un catálogo de actos respecto de los que la apelación procede de manera inmediata. Y dentro de ese catálogo no se ubican aquellos actos que puedan causar mayor afectación en la esfera jurídica del justiciable, entre ellos, por ejemplo, el desahogo de periciales contables, periciales en ADN, porque es materia civil, pero en algunos ordenamientos procesales civiles también viene la misma figura jurídica. Ahora, con relación a eso, la Suprema Corte ya interpretó que el recurso, si bien es cierto, es idóneo, porque se puede revocar o anular el acto reclamado, lo cierto es que no se trata de un recurso eficaz. El problema que se llega a plantear es cuando nosotros queremos, a través de ese recurso, hacerlo idóneo, el recurso de alzada, hacerlo idóneo, y decir, bueno, pues si el acto que se pretende apelar causa una ejecución irreparable, en términos de la propia regla general del Código de Comercio, entonces la apelación tendría que ser de tramitación inmediata. Ojo, ese criterio, ¿cuál es el problema que pudiera llegar a tener? Pues que evidentemente con eso estamos imponiendo una carga adicional a la parte quejosa, porque en lugar de permitir, en términos de la jurisprudencia de la Corte, que el amparo proceda de inmediato, pues le estaríamos vedando el acceso precisamente bajo una interpretación que además tendría que ser adicional, que no tendría que ser natural del propio texto de la ley, y le impondríamos una carga adicional para llegar al juicio de amparo. Entonces, con relación a este principio de definitividad, verdaderamente habría muchas cosas que platicar, sin embargo, por lo corto del tiempo, estoy a sus órdenes si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Maestra Claudia Méndez Vargas, catedrática de la Universidad Autónoma de México. Adelante, por favor. Con gente más que experta en la materia de amparo. Sin embargo, pues como comento con mis estudiantes, cuando no les parece alguna pregunta, lo peor que nos puede pasar es aprender. Y bien, yo elegí el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y la relatividad en las sentencias de amparo en esta nueva ley. Y bueno, elegí ese tema porque he visto que hay una confusión respecto de lo que ha sucedido con esta, creo que se baja el volumen. ¿Se escucha? ¿Sí? De lo que ha sucedido con este principio, con esta fórmula Otero. Entonces me voy a disciplinar un poquito, me voy a poner de pie porque
no puedo estar platicando así sentada. Entonces, si le pasamos la lámina. Aquí sigue, por favor. Ajá. Exponemos el principio, recordamos, ¿verdad?, que este principio se alude a don Mariano Otero, pero pues haciéndole justicia a don Manuel Crescencio Rejón, hay que decir que ya estaba incluido en el proyecto de constitución que hizo en 1840 para aquella constitución yucateca. ¿Y en qué consiste este principio de relatividad de la sentencia, o también llamado fórmula Otero? Si le damos, ¿la que sigue? Encontramos en el 107 constitucional, ¿verdad?, que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solamente se van a ocupar de los quejosos, ¿verdad?, que lo soliciten para bien o para mal, y el artículo 73 de la ley de amparo, un poco más detallado en cuanto al quejoso, ya nos dice si es persona física, persona moral oficial, etcétera. Bueno, pues, pero termina con esta parte que nos dice que únicamente se va a ocupar de quien solicite el amparo. Y en esta nueva ley y en la Constitución, si le pasamos, ya no encontramos esa última parte que decía sin hacer una declaratoria general del caso de que se trate. Entonces, al quitar esta parte, este texto del 107 constitucional y por ende la ley de amparo, crea la confusión de que ya no está este principio de relatividad tan importante pues en nuestra ley. Hace un par de meses tuvimos el Congreso de Derecho en La Paz y una gran personalidad del derecho dijo dentro de las novedades de la ley de amparo pues que ya no existía este principio, y de ahí nació mi inquietud, porque pues en el foro que teníamos era como unos 500, 600 estudiantes, y pues dije que preocupante que se esté manejando esta situación y que nos vayamos quedando con esta información. Así que mi objetivo aquí es dejar claro, por un lado, que sigue vigente este principio de la relatividad de la sentencia, y por otro, hacer algunas consideraciones en relación del funcionamiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y bueno, aquí les había establecido que una de las cuestiones que se especuló antes de que saliera la ley, ¿verdad?, que se aseguraba que desaparecía este principio. Y bueno, si bien es cierto que desaparece este texto que les decía ahorita de que ya no se hace la declaratoria general, tenemos el artículo 78 de la ley que nos dice: cuando el acto reclamado sea una norma general, la sentencia deberá determinar si es constitucional o si se considera inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas cuya validez dependa de la propia norma, pero al final dichos efectos se traducirán en implicación únicamente respecto del quejoso, ¿sí? Entonces, mientras no se haga un procedimiento que vamos a tocar ahorita, pues esa norma sigue sin expulsarse del sistema jurídico y sigue perfectamente aplicándose, aunque sea inconstitucional. Entonces, relacionamos ese 78 de la ley de amparo con el propio 234, fracción primera, que nos dice: la declaratoria tendrá efectos generales y establecerá la fecha a partir de la cual surtirá sus efectos. Entonces, mientras no llegue la fecha en que entre en vigor esta declaratoria, una vez que la Corte siga todo este procedimiento, entonces seguimos viviendo con una norma inconstitucional. Entonces, bueno, pues ahí establece este principio, en consecuencia, sigue plenamente vigente. En actos concretos, el principio de relatividad de la sentencia, vivimos con él, está vigente. Ahora bien, en cuanto hace el procedimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en contra de normas generales, donde sí opera la Declaratoria General, tenemos una serie de cuestiones pues, que hay que destacar referente a un procedimiento complejo que se tiene que seguir para arribar a esta declaratoria. Entonces, en el caso de la Corte, tiene que ser en amparo indirecto, una vez que llegue a la revisión, hasta que haya una segunda sesión, ¿verdad?, consecutiva, donde declare inconstitucional la norma. Entonces ahí se le va a notificar a la autoridad que emitió la norma, y solo después de 90 días,
Si la autoridad no hace la adecuación correspondiente, entonces ya la Corte hará esta declaratoria. Y lo que les decía, todavía la fecha en la cual consideren prudente para que entre en vigor el expulsar la norma del sistema. Ahora, cuando se trata de tribunales colegiados de circuito, hasta que creen jurisprudencia por reiteración, o sea, todo el tiempo que se pueda llevar, que no es poco, para que se determine una jurisprudencia por reiteración, que ustedes conocen bastante de ese proceso. Entonces, aceptando, se va a solicitar a la Corte y ya la Corte hará otra vez todo esto de notificar al emisor y luego los 90 días, en fin. ¿Sí le pasamos? Algunas otras consideraciones, les decía que lo de la fecha. Luego se limita esta declaratoria al amparo indirecto y deja fuera a la otra vía del amparo directo, del cual por supuesto también podría surgir una declaratoria general de inconstitucionalidad. En materia tributaria no existe la declaratoria general de inconstitucionalidad, no podemos hacerlo y pues hay que reconocer que es en la materia donde más se impugnan por inconstitucionales. Y por último, bueno, tenemos ahí un error del artículo 232 de la Ley de Amparo, donde se refiere a la Suprema Corte de Justicia cuando en realidad debe referirse a los tribunales colegiados de circuito. Entonces, si nos atrevemos a sugerir reformas, pues ahí el 232 necesita esa adecuación porque se presta, por supuesto, a confusiones. Y por otro lado, si regresaran el texto que le quitaron al 107 constitucional, no pasaría nada y seguiría operando como tal el principio que tenemos ahora. Y bueno, pues yo concluyo diciéndoles que, como les comento a mis alumnos, el espíritu de la fórmula Pero sufrió una pequeña bolladura, pero sigue vigente. Muchas gracias. Yo decidí desarrollar pues el relativo a la reparación integral de los derechos humanos como un nuevo principio en las sentencias de amparo. De entrada debemos recordar que con motivo de la reforma constitucional al artículo primero de derechos humanos y el tema de la reforma constitucional de materia de amparo, bueno, cobra una relevancia muy interesante para nosotros el derecho internacional de los derechos humanos. Una perspectiva ha sido verlo nutriendo a todos los derechos sustantivos y ampliando este catálogo de derechos humanos que se puede sacudir en amparo, ¿no? Pero por otra parte, a final del día, lo que es la jurisprudencia internacional, Corte Interamericana, Comité de Derechos Humanos, son fuentes del derecho también para el aspecto procesal, para el aspecto de la ley de amparo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que la ley de amparo, por ejemplo, nos obliga en el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 25, pues habla de la tutela judicial efectiva, cuando está hablando de un recurso que sea sencillo y eficaz, etc., ¿no? Cuando está hablando de eso, eso obviamente viene a tener un efecto al amparo o a la interpretación que tiene el amparo, porque entonces la interpretación que tenemos que darle al amparo como tal, pues tiene que irse optimizando al respecto de los derechos humanos. Ahora bien, para entrar más en materia, si vemos el concepto de restitución en materia de amparo, pues era algo que ya se encontraba en la ley de amparo en el artículo 80, ahora viene el artículo 77, pero hay que notar que lo que es la restitución es la especie, el género es la reparación, ¿no? Y así lo ha confirmado diversas, la jurisprudencia internacional, específicamente la observación general número 31 del Comité de Derechos Humanos. En su párrafo 16 nos habla en qué consiste la reparación y nos habla que, bueno, los modos de reparar es la restitución, vamos, como una especie de género, rehabilitación, medidas de satisfacción, memoriales públicos y garantías de no repetición. Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, derivada de una propuesta que presenta el Comité de Derechos Humanos, dicta o aprueba lo que le llamó principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, a interponer recursos y obtener reparaciones. En estos principios, las Naciones Unidas establece que la reparación debe ser en forma integral, que debe ser adecuada, efectiva y rápida, y debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Y otra vez, vuelve a hacer un catálogo de cómo deben ser reparadas las violaciones, y nos habla de nuevo restitución, indemnización, nos habla de la rehabilitación, medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Si vemos entre cada una de ellas, bueno, la restitución creo que es algo que ya lo tenemos un poco dominado. Estamos hablando de restituirle, de restablecerle al quejoso, en este caso, en la libertad, en su derecho de propiedad, etc. Y donde se empieza a poner un poco más interesante es cuando empezamos a ver que también manda la indemnización, ¿no? Entonces la indemnización, bueno, es daños y perjuicios, lucro cesante, incluso estos principios están hablando también de que cuando se vayan a reparar derechos humanos hay que pagar incluso los honorarios de los abogados, servicios médicos, todos los costos relativos a que incurrió la víctima, ¿no? Y cuando habla de las medidas de satisfacción, pues nos habla que tiene que tomar todas aquellas medidas eficaces para que no continúe la violación de derechos. Cuando se habla de rehabilitación, nos comenta y dice, ordena, ¿no?, que debemos de incluir la atención médica, psicológica, servicios jurídicos y servicios sociales. Y en garantías de no repetición, bueno, realmente aquí en una serie de 10 observaciones los podemos resumir diciendo que lo que está mandando es que son cambios estructurales al sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando, por ejemplo, vemos a la Corte Interamericana, si ustedes observan, todas sus sentencias siempre están hablando de medidas de satisfacción, indemnización y no solo restitución. Un ejemplo, por ejemplo, de garantías de no repetición, en el caso de la última tentación de Cristo, que resuelve la Corte Interamericana, ordena como una garantía de no repetición que cambien su sistema, su constitución, por ejemplo. Entonces, eso es muy interesante, ¿no?, especialmente por el tema de la contradicción 293-2011, donde dice que la Corte, que definitivamente las restricciones que establezca la Constitución prevalecen sobre las convenciones, ¿no? Aquí puede en un momento dado verse, a lo mejor un caso podrían hacer, ¿no?, en la Corte Interamericana sobre ese punto, ¿no? Otra cuestión que quisiéramos compartirles es ver el tema de las normas, ¿no? Efectivamente, como comentábamos, con la reforma de los derechos humanos se incorporan los principios de indivisibilidad, de interdependencia, y quisiera tocar un punto específicamente de la ley de amparo, los artículos 77, ¿no?, cuando habla de la restitución. ¿Cómo vamos a entender la restitución en la ley de amparo? Si tenemos ya mandatos de optimización, si tenemos nosotros que estamos incorporando la indivisibilidad, la interdependencia como principios de los derechos humanos, y tenemos por otro lado que el Pacto de San José habla de la tutela judicial efectiva, que si vemos a la tutela judicial efectiva es un derecho en sí. Entonces, en todo amparo vamos a tener, por decir algo de una manera fácil, podemos tener dos derechos en juego. Uno, pues el del derecho a la garantía, el derecho del amparo con tutela judicial efectiva, y otro derecho que está ahí, bueno, el derecho propiamente que ha sido violado, ¿no?, puede ser un derecho de libertad, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a optimizar cuál es el alcance real de este concepto de restitución, tendríamos que propiamente, y a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, pues tuviéramos que optimizar y decir, ¿sabes qué? Cuando habla de 77 de restitución, pues estamos hablando realmente de que tiene que ser una reparación y una reparación integral, porque al final del día, pues podríamos caer en alguna responsabilidad interna como Estado, ¿no? Ahora, hay precedentes en esto, reales hoy por hoy. Por ejemplo, acabamos en junio, precisamente hace 2 semanas, salió un comunicado de prensa de la Corte donde decide ejercer la facultad de atracción de un amparo indirecto, donde un juez de distrito decide otorgar medidas de satisfacción, ¿no?, decide indemnizar. Era un asunto donde derivaba de una responsabilidad médica de un niño que se le infecta un brazo, le tienen que amputar el brazo, se van en materia penal y en reparación. A un momento llegan al amparo y el amparo, pues, el distrito ordena indemnizar, ¿no? Entonces, y ordena rehabilitación.
si lo viéramos como un concepto que así estricto, técnico, algunos años atrás dijeran, bueno, pues ¿cómo puede ser posible esto, no? Y en este comunicado de prensa la Corte dice, precisamente toca el tema y dice, hoy lo que está en juego, lo que vamos a analizar en esta sentencia, es si por ejemplo, pues, se pueden ordenar la reparación integral del daño a favor de presuntas víctimas y determinar para ello medidas restitutivas de compensación, rehabilitación, no repetición y satisfacción, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces va a estar interesante como, por ejemplo, hoy, esperemos que en algunos meses lo tenga la primera sala, cómo va a resolver este amparo, cómo va a resolver este recurso de revisión, porque entonces puede ser un parteaguas, vamos, en el sistema de amparo. Ahora, otro ejemplo, hay uno, le puse amparo muy en la caminilla, ¿no? Y fue una noticia que viene del Universal y un juez de distrito, ya en sentencia de amparo, fíjense, ordena contra la emisión de las autoridades que asignen a una mujer del plantel para que proteja a la menor de manera discreta y vigile las entradas, cambios de clases y recreos donde se encuentren sus compañeros a fin de evitar el bullying. Entonces, si lo viéramos con la concepción anterior de lo que implica la restitución, esa medida no fuera ni siquiera posible, ¿no? Sin embargo, un mandato de optimización, ¿qué es lo que sucede? Que entonces el juez de distrito dice, bueno, vamos a hacer una reparación integral. Ahora, este tema no es menor, porque hay una causa de sobreseimiento, sobreseimiento por improcedencia que constituye que ya no sea reparable, ¿no? Que sea un acto irreparable. Entonces, obviamente, esto viene nos va a dar más luz de cuándo realmente es irreparable, porque si lo consideramos nada más como irrestituible, pues a lo mejor es irrestituible, sin embargo puede haber otras medidas para poder reparar el derecho humano violado. Puede ser, por ejemplo, una ilegal detención, presunción de inocencia, lo exhiben, lo asunto que era inocente, pero a la persona ya le negaste ese derecho. Pues, y lo propio que sería, bueno, si lo vamos a reparar, es una disculpa pública, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la ley de amparo, al final del día, viene a tomar nuevas dimensiones con el derecho internacional de los derechos humanos, y creo yo que los cambios no son nada menores. Y al final del día, aunque diga restitución del 77, bueno, definitivamente a través de la labor interpretativa le podemos dotar de mayores contenidos a ese concepto, ¿no? Y bueno, pues eso es mi conclusión. De vista muy buenos, creo que eso es lo que nosotros estamos tratando de recibir, todo aquello que nos pueda nutrir y que pueda hacer una mejor legislación, una mejor operatividad de la nueva ley de amparo. El tema fundamental que nosotros tenemos es tratar de interpretar la ley de una manera constructivista, o sea, no vamos a hacer planteamientos en donde vamos a decir que la ley no es aplicable, que no puede ser aplicable. Vamos a criticar cuando sea necesario, a decir que se puede mejorar, pero vamos a tratar de dar una interpretación en donde la ley como debidamente homogeneizada pueda tener una aplicación real y sea en beneficio de todos los gobernados. Así es de que en esa medida yo escogí un tema que creo a ustedes les podrá ser de mucho, orientadora más que nada. Los temas que yo escogí es hablar un poquito de las obligaciones de las autoridades responsables. Las autoridades responsables, pues generalmente vemos la ley de amparo cuando nos están haciendo un requerimiento, cuando nos están presentando una demanda de amparo, y no los vemos generalmente de manera completa. Entonces yo me permití hacer un catálogo de algunas obligaciones, espero que les sea de utilidad. En primer lugar me encuentro con el artículo 11, que se refiere a la representación reconocida previamente. Esto es aquel caso en donde una persona promueve el amparo y dice: yo ya tengo reconocida mi personalidad en el juicio de donde emana el acto reclamado. La obligación que tiene la autoridad responsable expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta o no lo tiene.
Esa es la obligación. O sea, cuando ustedes reciban una demanda de amparo y digan que ya tiene reconocida la personalidad en el expediente, lo primero que tenemos que hacer es ver si la tienes, no la tienes. Cuando rindo el informe, ahí le digo si la tienes o no la tienes. Esto ocurre cuando se promueve un amparo directo, si el promovente afirma tener reconocida esa representación. Esta es una disposición novedosa, no lo tenía la ley anterior. Es una obligación, ojo, esto es una obligación, no es una potestad, no es si quieres, no es si, no, la ley lo está imponiendo como una obligación, pero fíjense, es una norma imperfecta. ¿Por qué? Porque no sanciona a la autoridad que deja de hacer de llevar a cabo esta obligación. A quien sanciona es al promovente, porque entonces determina que como no tiene la representación aducida, pues obviamente el juicio va a ser improcedente. Entonces, esta es la primera, la pasamos por favor. Después tenemos el artículo 30, este artículo 30 en la fracción primera se refiere a las reglas para practicar notificaciones en vía electrónica. Fíjense, es bien importante, por eso es de que yo considero que estos foros debemos de hacer un poco más seguido y participar un poco más, porque hablamos de las bondades y hablamos también de lo que consideramos que no es pertinente, pero a mí me da mucho gusto escuchar que lo hacen con entusiasmo diciendo vamos a hacerlo, y no solo vamos a hacerlo, sino ya lo estamos haciendo, ya estamos construyendo, ya estamos haciendo nuestras propias bases. Esto de que tengan aquí un sistema por correo electrónico es muy interesante, porque ese no es uno de los sistemas que están contemplados propiamente dentro de la ley de amparo, y sin embargo, bueno, pues eso es lo importante, eso es lo interesante, buscar la manera de que realmente tenga una progresión. Desde luego, este tema se presenta, pues eso ya desde hace muchos años, que dicen, oigan, es que ustedes nos tienen como colaboradores, sí, pero nos mandan una gran cantidad de trabajo y nosotros le tenemos que pagar al actual, le tenemos que gastar gasolina, tenemos que hacer esto. Oigan, pues denos algo del presupuesto de ustedes para que nosotros los ayudemos. Eso siempre se ha entendido. Solo que, y fíjense, eso es lo interesante, vemos la ponencia de la magistrada y dice, espérenme, hay dos clases de competencia, auxiliar y concurrente. Y no es lo mismo actuar en jurisdicción concurrente que en jurisdicción auxiliar. En jurisdicción concurrente, perdóname, no me estás ayudando. Es la propia Constitución la que te está dando la obligación de llevar a cabo la notificación y no tienes vuelta. En la jurisdicción auxiliar no, estás haciendo lo que se te está pidiendo en vía de auxilio. Y luego ella misma decía en dónde procede, y procede precisamente en el amparo directo. Pero esas son obligaciones propias que establece la ley. Entonces podríamos nosotros hablar de eso, pero lo importante es eso, proponer, oigan, no tengo tanto dinero como para estar haciendo esto, pero ¿qué les parece? Ahora vamos a hacerlo a través del uso de mecanismos electrónicos, de las tecnologías de la comunicación, y ya no vamos a ganar, ya no vamos a gastar, ¿sí? Todos vamos a ganar. Entonces, eso es lo importante, por eso es de que es bien importante. Ojo, otra característica especial de este foro. Está la academia, está el litigante, están las autoridades responsables y humildemente nosotros, los magistrados de circuito, que somos por los que tenemos que resolver el asunto. Pero ¿cómo vamos a conocer nosotros la óptica, el punto de vista de la academia, de las autoridades responsables y de los litigantes si no estamos con ustedes? Debemos de aprovecharlo, debemos de tener una mayor comunicación y así a través de estos foros hablar, decir, y podremos seguramente encontrar soluciones adecuadas. Continúa. Cuando hablamos, no, antes por favor, en las reglas. Decimos, las reglas para practicar las notificaciones vía electrónica. La obligación de ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días. Deben de ingresar al sistema todos los días y obtener constancia de notificación.
Ustedes se meten al sistema, cuando se abre y tienen una notificación, inmediatamente, de manera automática, el sistema ve y dice: estás notificado. Si la leíste, si no la leíste, si cumples o no cumples, ese ya es tu problema. Está hecha la notificación. Vean ustedes la versatilidad y la rapidez que puede tener esto. Por eso es que le decimos, ya cuando esté funcionando esto con plenitud, todos los días habrá que abrir el sistema. Desde luego, pues para eso debemos de tener el sistema. Si ustedes todavía no tienen el sistema, pues no lo hagan. Y como dicen en Michoacán, el que tenga perro que lo amarre, y el que no, no. El plazo es de 2 días si es en el expediente principal y de 24 horas si es el incidente. Si no se genera la constancia, ojo, si no se genera la constancia, se tiene por hecha la notificación. Y no solo eso, además se tiene en su caso por no cumplida la resolución de que se trata. Vean, por eso es de que es importante que nosotros veamos este tipo de actuaciones. Artículo 77, ya hablábamos 77, 78, los efectos de la concesión del amparo. Nada más que aquí el licenciado lo vio desde un punto de vista de reparación, que con todo respeto considero que esa no es la materia del juicio de amparo. Ese es un sistema diferente. Les platico, nosotros hemos estado muy de cerca en el desarrollo de la evolución estuvimos muy de cerca en la evolución del proyecto de ley de amparo. Nosotros hicimos bastantes comentarios. El mismo Murillo Caram alguna vez en alguna reunión nos los dijo: estamos tomando entre el 80 y el 90% de las propuestas que ustedes están haciendo. Si ustedes ven el proyecto de 5 de febrero y el de junio, son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque se aceptaron varias modificaciones que nosotros propusimos, y creemos que debe de seguir en esa misma vertiente. Cuando llega a la Cámara de Diputados, ya que haya esos efectos reparadores, debe ser de otra manera. Esto lo digo con mucho respeto, y desde luego le alabo que se traigan estos temas, porque debemos de seguir platicando. A lo mejor no es el juicio de amparo, a lo mejor sí lo es, pero ¿cómo vamos a saberlo si nosotros no lo hablamos, si nosotros no logramos captar la atención, y nosotros mismos vamos a decir, vamos a trabajar para que el juicio de amparo llegue hasta esas dimensiones? El hecho de que en este momento llegue a que no es por cuestiones de operatividad, y como yo veo que se están manejando las cosas. Pero desde luego es grato saber que hay este tipo de inquietudes. Bueno, pues en estos efectos del amparo, cuando el acto reclamado es de carácter negativo, implica una omisión, ojo, la responsable está obligada a respetar el derecho respectivo y a cumplir lo que se exija. Ya sabemos cuando es de carácter positivo, pues los efectos restitutorios. Pero esto es bien importante, esto es un avance grandísimo en la teoría del juicio de amparo. Se acaba la discusión de los efectos anulatorios del juicio de amparo. Siempre nos decíamos, ¿y qué es la sentencia del juicio de amparo? Pues es un acto de anulación. Promueves el juicio de amparo contra la sentencia definitiva. Ya voy. Promueves el amparo contra la sentencia definitiva. Te conceden el amparo. ¿Cuál es el efecto? Que no tenga sentencia. Y entonces, ¿qué tienes en el expediente? En el expediente tengo un auto que cita para oír sentencia. ¿Qué es lo que sigue? Dictar una nueva sentencia. Ese era el efecto tradicional, los efectos anulatorios. Ahora no. Son con efectos restitutorios, sigue diciendo que son con efectos restitutorios, ojo, pero para efectos. Esto que mucha gente estuvo diciendo hace los últimos 20 años, de que, oigan, ¿y qué es esto de amparo para efectos? Pues el amparo para efectos no existe. Ninguna ley ha establecido el amparo para efectos. Ahora, esto es una realidad. La ley expresamente establece que deben de precisarse los efectos para los que se concede el amparo. Y pues no nos alcanza el tiempo. En otra de las láminas también vemos cómo se puede lograr dar mayor efectividad a esto
pero bueno, pues lo dejamos para otra ocasión. Les ruego que me disculpen por no tener más tiempo. Muchas gracias. Lo importante de estos foros, lo que decía el señor magistrado, es que ahorita con que termine sus 10 minutos, para eso son las preguntas, para ser enriquecedores, porque no nada más se trata de exponer, sino que se enriquezca con todas las preguntas de ustedes, con las muchas preguntas que quedaron en este tema o en los temas. Vamos a terminar y seguimos con el otro efecto. Bien, vamos a darle la entrada al doctor Manuel Valadez Díaz. Después de control del estado de Durango, tiene la palabra, doctor, adelante. Bien, muchas gracias de nueva cuenta. Saludo a los asistentes, desde luego al magistrado Daniel Gallo, agradeciéndole su anfitrionía, a mis compañeros del panel. Hago la promesa al público que voy a ser riguroso en mi tiempo. Es difícil cerrar porque llevamos ya la dinámica de toda la sesión, de tal manera que trataré de ser muy conciso. Había hecho yo una pequeña exposición de algunos 20 minutos, que como ya voy al último, me puedo tardar. Además, yo vi que al compañero que con una lamparita nos hace señales cuando esté un minuto, en su momento pondré la mano rápidamente para que no me lamparee. Bien. Sí, es que apunta directo a la cara para que no haya falla. Bien, comentarles, en base a esta dinámica que ustedes han estado escuchando respecto a la nueva ley de amparo de publicación 2 de abril del año próximo pasado, en esa cronología a mí me tocaron ya los últimos artículos. Son del 261 al 270, precisamente en la ley de amparo. Quiero comentar que estos artículos me permiten afirmar prácticamente, como diría Thomas Kuhn, que es un gran filósofo que habla precisamente de la evolución de las sociedades, en virtud de que se rompen paradigmas. Estamos los juzgadores mexicanos en ese momento de transición, de un rompimiento, de una caída, de una fragmentación del paradigma normativo que teníamos en México. ¿A qué me refiero? 18 de junio del año 2008, reforma en materia constitucional de seguridad y justicia. Después vamos al 6 de junio de 2011, se reforma la Constitución para dar pie a futuro a la nueva ley de amparo. 10 de junio de 2011, la reforma en materia de derechos humanos. Y posteriormente tenemos el 2 de abril publicada en el Diario Oficial de la Federación, la nueva ley de amparo. Pues bien, todo esto, aderezado además con el expediente de Rosendo Radilla Pacheco, nos ha dado una visión, una óptica completamente diferente a los juzgadores mexicanos para la actualidad. Prácticamente, si hiciéramos el ejercicio de algún abogado, hubiera permanecido dormido los últimos 5 años y despertara, descubriría que todo el andamiaje normativo que él conocía ya cambió. Ya cambió la forma de interpretar el derecho, cambió el derecho en sí mismo, cambiaron las reglas para operar el mismo. Señalo todo esto porque considero que en ese instante, en relación al tema, ustedes dirán, bueno, y eso los paradigmas que tienen que ver con el tema que le tocó, que es el de los delitos y responsabilidades en cuanto a la ley de amparo. Estamos en un momento en donde, tanto para el juzgador federal, al momento que dicta las ejecutorias de amparo, como para las autoridades responsables que nos tenemos que cumplir, estamos transitando en cuanto al cómo llevarlo a cabo. Me explico. De manera puntual, yo me he percatado, ustedes escucharon ahorita en la presentación, yo soy juez de control y oralidad en el estado de Durango. Necesariamente manejo sistema acusatorio y oral, y quizás teniendo puntos de contacto con lo que decía mi buen amigo Jorge Gutiérrez en la mañana, hemos encontrado ya en la práctica que muchas veces las ejecutorias de amparo son de difícil cumplimiento por la autoridad responsable. Voy a explicar 3 casos que han sido verídicos completamente y que nos van a permitir observar cómo es difícil esto. Es decir, de repente la autoridad federal, y sobre todo en esto del sistema acusatorio, sigue impartiendo justicia en base a criterios no solo de la 10ª época, que la tenemos a partir del 4 de octubre de 2011 me parece, sino utiliza todavía criterios de la 9ª, de la 8ª, de la 7ª. Incluso yo recuerdo una autovinculación en proceso que ordenaron reponer bajo un criterio de la 5ª época, en donde la autoridad federal decía, oye, primer caso, dicto una autovinculación en proceso,
el imputado se va al amparo, conoce el juez de distrito y me dice, oye, fíjate que su defensor no actuó adecuadamente en la audiencia de vinculación y tú debías de haber solicitado la carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque él no supo abrir debate respecto de un dato de prueba en lo particular y eso le causó perjuicio. Por lo tanto, aun cuando no hubo debate de esto en la audiencia, tú debías de haber solicitado la carpeta. Y vean ustedes la dificultad cuando a uno como autoridad responsable le dicen, oye, cumplimenta. Pues sí, ¿y cómo lo va a cumplimentar? Rompiendo los principios del propio sistema acusatorio y pidiendo la carpeta. Problema. Les pongo otro ejemplo. En otro caso, les platico la escena rápidamente. Se da un homicidio en la Sierra de Durango. Hay varios casquillos que quedaron en la escena y posteriormente los casquillos que son levantados, se hace el estudio de balística respectivo y se descubre que habían sido disparados, habían sido percutidos por la misma arma que se le había asegurado al imputado. En una lógica rápida, si tenemos a una persona detenida que le aseguramos un arma y el arma coincide con los casquillos que encontramos en la escena del crimen, podemos decir, es probable, lógicamente probable, que él haya intervenido en el hecho criminal. ¿Por qué? Porque en materia criminalística los cartuchos, los casquillos en cuanto son percutidos, son como las huellas digitales. Por la propia ánima del camión, del cañón del arma, les hace un rayado único. Bueno, conoce el juez de distrito y me dice, ¿sabes qué? Sí, levantaron los casquillos y todo, pero el Ministerio Público no explicó todos los pasos que hizo para llevar a cabo el levantamiento. Y entonces tomaron una tesis de enero de este año de la Corte, de la primera sala, en donde dice los pasos que se deben de hacer para levantar indicios y hacer la cadena de custodia. Resultado, señor juez, deje desde luego sin efecto y subsane. Pues sí, pero ese subsane, indicaba el juez de distrito, que tenía yo que decirle al Ministerio Público cómo debiera exponer su prueba. Y eso desde luego acababa con la igualdad de las partes, acababa con la contradicción, precisamente como principio característico del sistema acusatorio. Bueno, dije que iban a ser 3 ejemplos, van 2, el tercero. Igualmente, un caso, esto pasa en un tribunal de enjuiciamiento, se lleva a cabo el proceso, y de hecho comentó Jorge un caso muy similar en la mañana. En el sistema acusatorio es clave que se privilegie la oralidad. Pero claro, esto desde luego no puede llevar al extremo que si el Ministerio Público lee unas cuantas notas, se tenga que dejar de lado todo el proceso. Sin embargo, ha sucedido en donde el Tribunal de Alzada, el Tribunal de Amparo, dice, oye, ¿sabes qué? Hubo lecturas en determinados momentos y ordeno la reposición de todo el procedimiento. Entonces, les comento esto porque nos hemos encontrado en la práctica una especie de divorcio, de distanciación en cuanto a la forma que la autoridad federal ve el sistema acusatorio y la realidad del mismo. Prácticamente pareciera que fuéramos a contrasentido, y por eso yo comentaba al inicio de esta charla que estamos en un periodo de aprendizaje. Estamos prácticamente en la caída de ese paradigma en donde tanto los juzgados federales como los locales tenemos que hallar el punto medio para que sea operativa la ley de amparo y ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales. A esto, no sé cómo vaya de tiempo. ¿Cuánto me queda? 1 minuto. Apenas se va a hablar ahora sí de los delitos especiales. Sí. Bueno, comento muy rápido. Del artículo 261 al 271 de la nueva ley de amparo tenemos prácticamente lo que se conoce en la doctrina penal como delitos especiales, es decir, son tipos penales que no aparecen en un código sustantivo como sería lo natural, sino que se encuentran dispersos en leyes diversas, en este caso en la legislación de amparo. Hay varios casos. La ley de Seguro Social tiene delitos especiales, la ley laboral también tiene delitos especiales, solamente pueden ser cometidos por un sujeto con una calidad específica como lo es el funcionario judicial. Únicamente pueden ser cometidos de manera dolosa, es decir,
Y esto lo comento no a manera de decir, bueno, estamos salvados siempre y cuando sea por culpa, pero hay que decirlo que los delitos tienen una doble forma en que se pueden cometer, pueden ser de naturaleza dolosa o culposa. En este caso, este tipo de delitos solo admiten realización dolosa, es decir, aquella en donde el sujeto sabe lo que está haciendo y quiere llevarlo a cabo, de tal manera que yo por eso considero que casi no se dan. Yo no tengo conocimiento de un delito en base a la ley de amparo, en la actual o la anterior, precisamente por este factor. ¿Por qué? Porque la culpa, la ignorancia incluso, no puede considerarse como dolo y por lo tanto no se puede configurar este tipo penal que contempla precisamente los artículos 261 a 271 de la nueva ley de amparo. Bien, quiero cerrar. Tiene consideración ya conmigo el compañero de la lámpara. Quiero ya cerrar puntualizando. Necesariamente hemos estado hablando este fin de semana de que estamos en un nuevo universo normativo y esto genera aprendizajes para ambas partes. Yo siento que a medida que el sistema acusatorio, revisando el sistema acusatorio y además también la propia ley de amparo va avanzando, tendremos que ir buscando que esas vueltas de rueda vayan siendo más uniformes y que de manera específica también los criterios de la autoridad federal vaya ajustándose a la nueva realidad del sistema acusatorio. Recuerdo ya para cerrar un último caso en donde un juez de distrito dice: oiga, voy a revocar la vinculación al proceso porque los datos de prueba no permiten acreditar el hecho delictivo y la responsabilidad. Se dijo en la mañana en la intervención de Jorge Gutiérrez, en el sistema acusatorio no resulta aplicable ese término de acreditar. Ya no estamos buscando acreditar cuerpos de delito y probar la responsabilidad, sino únicamente establecer. Es decir, ahora nos movemos bajo la lógica de lo razonable, de lo probable, y esto necesariamente se tiene que entender en ambos estadios, tanto en el Poder Judicial local como en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, de manera muy breve, esos fueron los delitos de la ley de amparo y sobre todo dejando ahí el comentario en cuanto a que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir estudiando. No quiero dejar de comentar rápidamente por los temas que se han tocado en estos días en cuanto al manejo de derechos humanos que tenemos que hacer todos los jueces. De repente, como dijo Ferrer MacGregor, un día nos levantamos y resulta que ya éramos jueces interamericanos que teníamos que controlar derechos humanos. Sí, es cierto, los tenemos que controlar, pero también esto del control difuso no es una especie de cuestión mágica en donde se pueda aplicar sin discreción alguna. Prácticamente en el día a día encuentro yo gente que en los debates, cuando van perdiendo bien el debate, dicen: ah, sí, pues control difuso. Así como si fuera Boca Gases, Flor Imperial, donde dicen: ah, sí, no puedo más, pues control difuso, y con eso te gano. No, tenemos que avanzar. Y ya por último decirles, ha habido experiencias exitosas, desde luego con esto del control difuso. Un ejemplo es el caso de la comunidad de los Mininuma, que es una comunidad que no tenía acceso a servicio hospitalario. Un juez de distrito determina que se le estaba negando su derecho a la salud y ordena al Estado el construirles un hospital. Pero también hemos tenido casos, incluso la propia Corte, en su libro que publicó por los ministros, magistrados y jueces de distrito sobre el control difuso de Porrúa, dice que ha habido casos no muy exitosos, como el de aquel juez de distrito que le pide a una persona a la que se le había impuesto una prisión alimenticia, le dice el señor: oye, pues el artículo 4 dice que todos tenemos derecho a la alimentación, ¿por qué no pagas tú la alimentación de mis hijos? Se la concedió. Claro, el colegiado de circuito la revocó de inmediato. Sí. Muchas gracias.